Muy buenos días. Sigue la corrección para los mercados de acciones globales a medida que continúa el rally en los rendimientos de los bonos. Tensiones en los mercados, pese a que los oficiales de la Fed en las últimas horas han seguido insistiendo en que no es una fuente de preocupación y que solo están anticipando una mejora en las perspectivas de crecimiento, gracias por un lado a las vacunas y por otro a unos estímulos fiscales que seguramente van a ser menores a lo estimado inicialmente, a esos 1,9 billones de dólares, y que ya de inicio no van a poder incluir esa prometida subida del salario mínimo hasta los $15 por hora. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la última sesión de la semana, como siempre gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Los inversores continúan moviéndose sobre terreno turbulento, pantanoso, podríamos decir, en el tramo final de la semana, en medio de nuevo de fuerte aversión al riesgo que consiguió finalmente aplacar el presidente de la Fed, Jerome Powell, el martes y el miércoles, pero que una vez disipado este efecto sin el presidente de la Reserva Federal, está terminando por lastrar a las bolsas globales tras el fuerte rally que vimos sobre todo ayer en los rendimientos de los bonos y que llevó al de Estados Unidos a 10 años incluso a tocar el 1,6%. Hoy parece relajarse de momento por debajo del 1,5%, pero ese rally increíble que vivimos ayer en los bonos se está arrastrando a también las referencias en la sesión asiática, principalmente con el de Australia, que ha subido pese a las nuevas operaciones del Banco de Reserva de Australia para tratar de contenerlo en el entorno del objetivo de la institución monetaria, o el de Japón, que ha llegado a tocar cerca de máximos de más de 5 años, en concreto desde principios de 2016. El contexto de aversión al riesgo continúa además también con el dólar index ampliando avances y con un dato que nos dejaba este contexto ayer bastante clarificador. Más del 90% de los componentes del S&P 500 cerraron en negativo, el mayor porcentaje desde el pasado mes de octubre. Pese a los esfuerzos de Powell de esta semana, primero en el Congreso y después en el Senado, por convencer a los mercados de que no hay de momento temor sobre una posible aceleración de la inflación por encima del objetivo y que no planean ni mucho menos una retirada temprana de su política acomodaticia o subidas de tipos, los inversores siguen mostrando gran preocupación en torno a un posible sobrecalentamiento de la economía como consecuencia de las vacunas y de los ingentes estímulos fiscales que podrían ver hoy la luz en el Congreso estadounidense. Al final, evidentemente, los datos son los que podrán o no dar la razón a Powell y presionar o no al Banco Central para que precisamente suba antes de lo esperado o no los tipos de interés. Un temor a ese sobrecalentamiento que incluso ha llegado a la Cámara con varios senadores tratando de rebajar la cuantía de las ayudas desde los 1,9 billones de dólares y que finalmente no va a poder incluir por una cuestión al final de reglamento, más que otra cosa, una de las medidas estrellas con las que llegó Joe Biden a la Casa Blanca, esa subida del salario mínimo hasta los $15 por hora. Los datos empiezan a ser robustos, además, como decíamos, como vimos ayer, en los pedidos de bienes duraderos o en la caída de las solicitudes semanales de desempleo. Y por otro lado, las vacunas están fortaleciendo las perspectivas hoy precisamente con la vista puesta en la reunión de la FDA, del regulador del medicamento norteamericano, para decidir sobre la aprobación de la vacuna de Johnson & Johnson. Previsiblemente lo hará durante el fin de semana o el próximo lunes, después de que el martes en su último análisis el regulador del medicamento dijese que la vacuna es segura y efectiva. Hemos visto cómo numerosos oficiales de la Fed en las últimas horas han también seguido la estela de Powell tratando de calmar a los inversores, pero de momento parecen no haberlo conseguido. Hemos visto como Williams, Bostic o Quarles en este caso han dicho que las perspectivas de rebote de la economía son brillantes, son muy buenas, pero que de momento esa subida, ese rally en los rendimientos de los bonos solo están adelantando estas perspectivas y que no suponen una fuente de preocupación. Unos temores que también parecen llegar a Europa, pese a que la recuperación de momento va a otro ritmo. De hecho, hemos visto como el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha advertido de que espera seguramente un primer trimestre del año negativo, es decir, de contracción económica por el fuerte confinamiento adoptado por el gobierno de Boris Johnson, mientras que en este caso en Europa, en el Banco Central Europeo, nos llegan declaraciones también
de Philip Lane, el economista jefe de la institución monetaria, que ha admitido en una entrevista que publica el diario Expansión preocupaciones por el rally en los rendimientos de los bonos. Dice que van a vigilarlo de forma muy cuidadosa y que, entre otras cosas, porque están subiendo las expectativas de inflación. Eso sí, dice que de momento esa subida de las expectativas de inflación son buenas noticias, siempre y cuando sea, lógicamente, de manera contenida. Dice que evidentemente vigilarán cualquier tipo de nuevo posible shock en los mercados financieros como consecuencia de ese rally en los bonos, y también ha dicho que desde luego las perspectivas, gracias a las vacunaciones, están empezando a pintar mucho mejor de cara a la segunda mitad del año 2021. En este contexto en el que sigue el rally fuerte en los rendimientos de los bonos, hemos visto cómo las bolsas asiáticas se han movido con fuertes pérdidas. Tokio ha cerrado con caídas del 4% para el Nikkei, del 3,99 concretamente, y del 3,21 para el Topix Index. El Kospi surcoreano se ha dejado un 2,98%, la bolsa de Australia ha perdido un 2,32% y a esta hora vemos caídas del 3% para el Hansen de Hong Kong, del 2% para el Shanghai Composite y del 2,32% para el CSI 300. Como decíamos, sigue la fuerte aversión al riesgo que se está reflejando estos días en la subida del dólar index. Estamos viendo avances para la moneda norteamericana del 0,33% en las 90,39 unidades y retroceden con fuerza. La libra ya por debajo de 1,40, 1,3929, cayendo 6 décimas. El euro se deja 2 décimas, 1,2150 unidades y caídas de 7 décimas para el dólar australiano, que ayer, recuerden, superaba los 0,80 por primera vez en 3 años. Hoy está en 0,7819 y del 0,4 para el dólar de Nueva Zelanda. Por su parte, el petróleo hoy está corrigiendo también posiciones después de las subidas de los últimos días, después de ese dato el miércoles de aumento de la producción de caída de la producción en Estados Unidos, pero lo que queríamos decir, esa expectativa de que empiece poco a poco a aumentar el suministro después de la disrupción en Texas por la ola de frío, está presionando hoy a la baja a los precios. El crudo americano se deja un 1,3%, $62,57. El Brent, el de referencia en Europa, 1,4% abajo en los $63,37 por barril. También en negativo y con fuertes caídas vienen las bolsas europeas, ya con descensos del 1,3% y el 1,7% para los principales futuros de las principales plazas del viejo continente, en una jornada en la que esperamos también más datos en el plano macroeconómico, como datos de inflación en Francia junto a dato de PIB, también datos de precios en España, declaraciones de Isabel Schnabel, miembro del Banco Central Europeo, y también tendremos Consejo Europeo por videoconferencia. En el plano corporativo, sin duda, resultados trimestrales que están siendo protagonistas. Miramos a uno de los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus, en concreto al sector turístico, y vamos a hablar hoy de dos compañías españolas. IAG, de la que forma parte la española Iberia, en este caso junto a la británica British Airways, se está anunciando pérdidas operativas en 2020 de 4.370 millones de euros, en este caso más o menos en línea con los 4.430 que esperaba el mercado. Pérdidas abultadas para la compañía como consecuencia del duro impacto de la pandemia del coronavirus. Sus ingresos han caído hasta los 7.800 millones y además dice que en este contexto le resulta absolutamente imposible ofrecer orientación para el año 2021. Sin duda, todo va a depender de la pandemia y de si se pueden empezar a retomar pronto cierta normalidad en los vuelos a nivel global. Sin duda, muy pendientes las aerolíneas del proceso de vacunación. Y otra compañía también del sector turístico, española, Amadeus, ha anunciado pérdidas de 302 millones de euros en 2020 por el impacto de la pandemia que ha provocado, en concreto, una cifra bastante clara, bastante rotunda, desplome de los ingresos del 61%. Tras estas pérdidas, Amadeus dice que no va a proponer pago de dividendo, retribución a sus accionistas en este ejercicio o a cuenta de los resultados de este ejercicio 2020. En Europa, más resultados. La compañía de ingeniería francesa Engie ha perdido 1.500 millones de euros por las anotaciones contables, en este caso de las energías nucleares, de la retirada de las energías nucleares en Francia. Los ingresos se han situado en 55.800 millones, en línea con los 55.700. Ha propuesto pagar un dividendo de 0,53 euros por acción, pese a perder, como decíamos, 1.500 millones por esos efectos extraordinarios en 2020.
2020. Ha decepcionado también la Fars Holcim, con ingresos de 5.990 millones de francos suizos, muy por debajo de los 8.800 esperados. Pese a todo, plantea mantener el dividendo en 2 francos suizos por acción. Miramos a Alemania. El grupo de telecomunicaciones Deutsche Telekom ha anunciado, en este caso, pues ventas de 27.600 millones frente a 27.300 esperados, EBITDA de 8.900 frente a 8.800 millones esperados por el mercado. Por tanto, Deutsche Telekom supera estimaciones. Y también la química BASF ha confirmado resultados preliminares y ha presentado orientación para todo el año en línea con lo que esperaba el mercado. Además, ha propuesto un dividendo de 3,30 euros por acción. Y al otro lado del Atlántico, de momento, los futuros de Wall Street vienen también con fuertes caídas de más de medio punto, entre más de medio punto y ya un punto porcentual, que es lo que caen los futuros del Nasdaq 100, sector tecnológico liderando las ventas cuando se tensionan los mercados por el rally de los rendimientos de los bonos ante esa rotación de activos hacia compañías o sectores más defensivos, y también ante las perspectivas económicas, compañías de sectores algo más cíclicos. Una jornada en la que ya vamos a tener menos referencias en el plano macroeconómico. Esperamos, eso sí, un indicador adelantado importante de la inflación, en este caso el que utiliza de preferido la Reserva Federal, como son los precios del gasto en consumo personal, balanza comercial también del mes de enero, junto a pues el habitual Baker Hughes, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, y también el PMI de Chicago. Que tengan una feliz sesión.